Bienvenidos a Just Unboxing. Hoy vengo a traeros el análisis a fondo del nuevo Dell XPS 13 2015. Bueno, antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un índice temporal que os va a permitir ir al apartado del vídeo que más os interese. Si por ejemplo queréis ver qué tal es la pantalla, cómo suena o qué tal rinden los juegos, podéis ir directo a cada uno de esos apartados y no tenéis por qué ver el vídeo entero si no queréis. El nuevo Dell XPS 13 2015 es un ultrabook precioso, desde luego su acabado en aluminio es prácticamente de una pieza y queda muy bonito. Tiene un grosor de tan solo 9 milímetros en su parte más fina y de 15 milímetros en la parte más gruesa, por tanto es un poco más grueso que el MacBook Air, pero un poco más fino que el MacBook Pro. Desde luego sus acabados están muy cuidados. Si nos fijamos en sus laterales, encontramos en el lado izquierdo el puerto de carga, un puerto mini DisplayPort, que desde aquí podemos sacar HDMI, VGA o el que queramos, puerto USB 3.0 y el conector de los auriculares. Lo que tenemos al final es un pequeño botón que nos va a indicar el nivel de batería. Como veis, cuando le hacemos clic, pues nos indica con los LED el porcentaje de batería que aún queda en el dispositivo. En el lado opuesto tenemos el puerto de seguridad, para que no nos lo quiten si podemos engancharlo en algún lugar. Tenemos también el puerto USB y un lector de tarjetas SD. Decir una cosa, el puerto USB 3.0 de este lateral tiene tecnología PowerShare. Esto quiere decir que lo podemos utilizar como un power bank, de modo que podemos tener el equipo apagado y si enchufamos ahí un USB podemos cargar nuestro teléfono a 1 amperio de potencia. Su pantalla es de 13,3 pulgadas, pero al tener un marco tan fino de tan solo 5,2 milímetros, tenemos un portátil de un tamaño muy contenido, prácticamente el de un equipo de 11 pulgadas. Cabe destacar que debido a que tenemos unos marcos tan finitos, la webcam está posicionada en su extremo inferior izquierdo. La construcción en su parte interior es de fibra de carbono y esto lo hace obviamente muy ligero y a la vez resistente. El hecho de utilizar también este material es para evitar que se caliente tanto. El aluminio por dentro siempre nos va a transmitir más calor. Sin embargo, la fibra de carbono se mantiene muy bien la temperatura incluso cuando estamos jugando o realizando tareas de alto rendimiento. El peso total del dispositivo es de tan solo 1,26 kilogramos, muy liviano. En su parte inferior encontraremos la rejilla de ventilación, además de una pequeña tapa que nos va a servir para cubrir el Service Tag de Dell. En otros dispositivos antiguos Dell pasaba muchas veces que con el tiempo se va desgastando la pegatina y se borraba el Service Tag, lo que provoca algún problema cuando necesitamos asistencia técnica. De esta forma, con la tapa evitamos que eso ocurra. Un LED en la parte frontal inferior nos indica cuando el dispositivo se encuentra cargando. Además, parpadeará de color naranja cuando la batería esté acabándose. Fijaos que el tiempo de arranque del equipo también es mínimo, esto sobre todo gracias a su SSD y además también a Windows 8.1, que ahora tiene un arranque bastante rápido, en prácticamente 8 segundos lo tenemos listo para trabajar. Su pantalla, conocida como Infinity Display, es una pantalla con unos marcos, como podéis apreciar, muy pequeños, lo que hace que aprovechemos muchísimo el espacio del portátil. Su resolución es Quad HD+, por tanto tenemos 3200 x 1800 píxeles, lo cual es brutal, y luego veremos algunos inconvenientes que esto supone. Desde luego, yo creo que es la mejor pantalla que he visto nunca en un ultrabook. Tanto el brillo como los colores de esta pantalla son increíbles, a mí me ha encantado. Decir también que está cubierta completamente de cristal Gorilla Glass, por tanto vamos a evitar arañazos. Decir también que este es el modelo con pantalla táctil, aunque existe también versión sin pantalla táctil. La versión con pantalla táctil me ha preguntado mucha gente si dejaba muchas huellas en pantalla, y la verdad es que no, normalmente lo puedes estar trasteando sin ningún problema, además la respuesta táctil es muy buena y no da ningún tipo de problema, no se ven las huellas ni nada. Si te fijas a lo mejor así a contraluz un poco y tal, sí que ves las huellas, pero usándolo con un uso normal no se aprecian prácticamente para nada. Tiene un tratamiento antihuellas muy bueno. El problema de una resolución tan grande, en este caso 3200 x 1800, es que Windows no está todavía preparado para estas resoluciones tan grandes, ya que no rescala automáticamente el tamaño de las aplicaciones, sino que son los propios desarrolladores de las aplicaciones quienes tienen que adaptarlas. Y hay muchísimas que aún no lo están. De hecho, en la propia suite de Adobe, fijaos que tengo la resolución máxima puesta ahora mismo, si yo abro aquí Photoshop, a pesar de que los menús sí que están rescalados y se ven perfectamente, toda la interfaz es diminuta, fijaos las herramientas y demás. Es prácticamente inutilizable. Afortunadamente la solución no es muy complicada, tendremos que reducir, eso sí, la resolución de pantalla a la mitad y en este caso a 1600 x 900.
Una vez cambiada la resolución, todos los elementos aparecerán muy grandes. Para ello tendremos que entrar en el apartado que dice aumentar o reducir el tamaño de texto de los elementos y ponerlo al 100%. Fijaos que ahora sí, por ejemplo, el tamaño de los iconos en el lateral derecho se ve perfectamente, y si utilizamos Photoshop, ahora sí tenemos una interfaz grande que se ve muy bien y con todo perfectamente funcional. De modo que, a pesar de tener una resolución tan grande, yo recomiendo utilizar de momento 1600 x 900. A pesar de sus pequeños altavoces, este equipo tiene una calidad de audio impresionante, y además el volumen que es capaz de ofrecer un portátil tan pequeño, estoy seguro que os sorprenderá. Disponemos de un teclado tipo chiclet retroiluminado de una calidad también muy buena. Desde luego creo que es el tamaño perfecto para poder escribir con comodidad. Yo no he tenido ningún inconveniente para escribir sin ningún problema, aunque sea un teclado que podéis ver un poco pequeño, es bastante cómodo. La única tecla que he visto un poco pequeña y que a veces fallo al darle es el Enter, que como veis es un poco más pequeña de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, obviamente teniendo un tamaño tan contenido en este portátil, creo que está bastante bien compensado. Por otro lado, tenemos un touchpad de alta precisión, podéis ver que nos podemos mover sin ningún problema por el equipo, navegar con él, e incluso podemos utilizar funciones como el Pinch to Zoom para hacer zoom en las fotos o en las páginas web. Su procesador es un Intel Core i7 5500U, es una gama especial que tiene muy optimizado el ahorro de batería. Este procesador va a 2,4 GHz y tiene un turbo de hasta 3 GHz. Cuenta con 8 GB de RAM y una gráfica Intel HD Graphics 5500. Hay mucha gente que subestima esta gráfica, obviamente es una gráfica integrada en el chipset de Intel, no es una maravilla ni es comparable con una gráfica exclusiva, pero sí que es verdad que tiene bastante potencia y ha mejorado hasta un 20% con respecto a su versión anterior. Me pediste que probase programas fuertes como por ejemplo Photoshop, edición de fotografía durante un buen rato de tiempo. Estuve utilizando Sony Vegas, estuve editando algunos de los vídeos que habéis visto recientemente con este equipo y se puede trabajar sin ningún problema, permite moverte de un punto a otro sin retardos ni nada de esto. Además, la previsualización del vídeo te permite ponerla a la máxima calidad y se sigue viendo bastante bien, sigue funcionando bastante bien. Y luego el problema obviamente es el renderizado. Comparado con equipos mucho más potentes con gráficas exclusivas, pues es más lento. Por ejemplo, estuve probando un vídeo que normalmente en mi equipo de sobremesa tardaría en renderizarse unos 20 minutos, sin embargo con este tardó 40, obviamente el doble. De todas formas, teniendo en cuenta que es un portátil que es súper pequeño, que es muy portable, y un vídeo que normalmente un equipo tan potente como el mío tarda 20 minutos en renderizar, que tarde en este 40, yo creo que es un tiempo bastante aceptable. Así que todos aquellos que os estéis preguntando si funcionará con AutoCAD o con otros programas así fuertes, os puedo asegurar que sí. Obviamente no tiene una gráfica dedicada y por tanto no va a ir a lo mejor tan bien como un ordenador de sobremesa, pero sí que va bastante bien y se puede trabajar con él para hacer todo este tipo de cosas. Yo desde luego no he tenido ningún inconveniente para montar mis vídeos, para montar mis fotos y demás. También me pediste que hiciera prueba de algún benchmark, estuve haciendo prueba con 3D Mark y bueno, obviamente como os decía, permite mover estos benchmarks, no da unos resultados estratosférico. Como os digo, los FPS en niveles gráficos potentes rondan entre 25 y 30. Nos permite jugar sin ningún problema juegos de última generación, pero por supuesto, si queréis el último rendimiento gráfico, los gráficos en ultra y todo esto, necesitáis un equipo más potente centrado en el gaming. Este equipo no es para gaming, aunque nos permite jugar, está centrado más bien para el trabajo y para eso sí que va muy bien. Y luego tenemos el tema juegos, que también me habéis preguntado muchísimo. Como os digo, al no tener una gráfica dedicada, pues obviamente no podemos jugar al máximo, pero sí que es verdad que permite jugar. Yo, por ejemplo, he estado probando juegos, probé Minecraft, que me lo pedisteis. Obviamente Minecraft funciona sin ningún problema, podéis ponerle las sombras a tope y la renderización lejana y todo, y funciona muy bien. Además, a un nivel de FPS bastante aceptable. Sin embargo, juegos ya más potentes, juegos recientes, como por ejemplo Crysis 2, como Titanfall, que estuve probando, sí que funcionan, se puede jugar. Lo que pasa es que obviamente funcionan aproximadamente a unos 30 fotogramas por segundo, que obviamente es un nivel de juego jugable, pero no es una maravilla como podemos encontrar en ordenador de sobremesa o como encontramos en las consolas de última generación. De cualquier manera, como os digo, es jugable y se puede disfrutar perfectamente de juegos de última generación en este equipo, aunque obviamente no está pensado para eso.
Luego recuerdo también que Steam permite hacer streaming, o sea que yo normalmente lo que hago es que ejecuto los juegos directamente en mi sobremesa y que por wifi los envío por streaming a mi portátil. Por tanto puedo estar tumbado por ejemplo en la cama o sentado en cualquier sitio con mi portátil, en el sofá o donde sea, de casa, y puedo estar jugando los juegos que estoy ejecutando realmente en el sobremesa, de forma que no tengo ni que ocupar espacio en mi equipo, ni tampoco necesito una potencia gráfica enorme, y aún así funciona perfecto. O sea, lo estuve probando durante un buen rato y me sorprendió lo bien que va. Así que totalmente recomendable utilizarlo de esta forma. Obviamente el único inconveniente es que tenemos que estar dentro de la misma red wifi que es nuestro ordenador de sobremesa. El tema de la batería es un tema bastante relativo, tenemos una batería de 4 celdas y podemos llegar a un uso incluso de 9 o 10 horas de uso con este equipo. Obviamente depende de para qué lo uses y de las características. Por ejemplo, si bajas el brillo a un porcentaje bastante bajo, por ejemplo casi al mínimo, que es perfectamente visible, sobre todo cuando estás trabajando en interiores, la batería puede durar sin problema un montón de horas. También depende para qué lo uses, no es lo mismo estar utilizándolo para ver una película o para estar navegando por internet, que utilizarlo pues para estar renderizando vídeos. Yo puedo decir que trabajando, o sea, viendo películas y después trabajando, montando vídeos, renderizando vídeos y todo esto, me ha llegado a durar la batería unas 5 horas y usándolo solamente para navegar y demás, un uso bastante básico, sí que he llegado a 8 o 9 horas. En España solo se vende la versión Quad HD, pero se pueden comprar táctil o no táctil, ahí también influye el que dure más o menos la batería. Y luego en Estados Unidos, por ejemplo, se puede comprar una versión con pantalla Full HD en lugar de la Quad HD, por tanto duraría aún más. Se dice que incluso hasta 12 horas puede llegar. Yo obviamente no he pasado de 8 o 9. Su cargador es de un tamaño muy reducido, prácticamente del de un teléfono móvil, un poco más grande. Nos cabe en la palma de la mano y además tiene un sistema de enrollado que lo hace muy cómodo de llevar, porque así no llevas el cable siempre por ahí suelto. Además pesa muy poquito y por tanto se puede llevar prácticamente en el bolsillo o en un bolso pequeño. Su cámara, como comentaba al principio, está situada en la parte inferior izquierda debido a que tenemos un marco tan pequeño que arriba es imposible colocarla. La calidad de la cámara es bastante buena, tiene calidad HD y para hacer videoconferencias y todo tiene calidad de sobra. Y el único inconveniente que le he visto es que, claro, al estar situada en la parte inferior izquierda, si por ejemplo estamos haciendo conferencia por Skype, pero necesitamos teclear algo, fijaos cómo pasamos sin querer los dedos por delante de la cámara. Obviamente esto es inevitable al tenerla tan bajita. Tampoco lo veo yo un gran inconveniente, pero bueno, que sepáis que es así. Sobre el precio y dónde comprarlo, yo os recomendaría, si estáis en Estados Unidos, que lo compréis en una Microsoft Store, aunque fuera de Estados Unidos creo que no existe ninguna, o por lo menos en España no la hay. En ese caso podéis comprarlo en la página web oficial de Dell. Dell tiene página web oficial en muchísimos países, incluido Latinoamérica. Yo personalmente lo he comprado en la página web oficial de Dell España y es totalmente fiable, además permiten ya pagar con PayPal, tarjeta o como queráis. Sobre el precio, pues depende del país también donde lo compréis, existen diferentes configuraciones. Mi configuración en concreto ronda a los 1.599 euros, pero porque lleva la pantalla Quad HD Plus, lleva también un disco duro SSD de 512 GB y estos detalles hacen que el precio pues suba obviamente. Si compráis la versión más básica, que no tiene pantalla táctil y que tiene a lo mejor el disco duro de 256 GB o 128, no lo recuerdo, creo que ronda los 1.300, 1.200 y pico euros. Sin embargo, en Estados Unidos y en otras tiendas tenéis una versión con pantalla Full HD y sin pantalla táctil obviamente, con un procesador i5 en vez del i7, que ronda aproximadamente los 900 dólares, un precio mucho más asequible. Seguimos teniendo un buen Ultrabook y un precio mucho más barato, pero desgraciadamente en España no nos ofrecen estas configuraciones, al menos de momento. Como conclusión, yo diría que estamos ante el Ultrabook por excelencia para trabajo, al menos para aquellos que prefieráis Windows a Mac, porque bueno, hay mucha gente que prefiere a lo mejor un MacBook Pro, aunque también os digo que para conseguir un MacBook Pro de estas especificaciones hay que pagar más de 2.000 euros. Es muy portable, pesa muy poco, además es un portátil que es muy bonito, la pantalla Infinity Display es una pasada, se ve de maravilla y la vais a disfrutar segurísimo. Además, para lo pequeño que es, ya os digo que ofrece una calidad de sonido y una potencia muy compensada. Hay una cosa que me gustaría destacar y es que mucha gente decía, bueno Rubén, por ese precio te compras portátiles mucho mejores. Y cuando se habla de portátil mejor, ¿a qué os referís? Si te refieres a potencia, sí, te puedes comprar portátiles más potentes, pero muchas veces la potencia no es lo que prima. En este caso, yo para trabajar potente o para jugar,
ya tengo un buen sobremesa con una GTX 780 que cumple de sobra. Entonces yo no necesito potencia en este caso, necesito portabilidad. Un portátil que sí que sea potente, que me permita grabar vídeos, renderizar vídeos, utilizar por ejemplo las aplicaciones como Photoshop o Dreamweaver, pero necesito también portabilidad, que lo pueda llevar de un lado a otro, que ocupe poco espacio, que no pese mucho y ese tipo de cosas. Yo por ejemplo, este tipo de portátil es el que me llevo a los eventos, como ahora que próximamente será el Mobile World Congress. Necesito un portátil que vas a llevar cargando todo el día, ¿vale? Te vas a las 7 de la mañana, igual vuelves a las 7 de la tarde. Y un ratito cargas cualquiera, pero cuando tienes uno grande que pesa 3-4 kilos, como el que yo tenía, como el Alienware, os aseguro que es incómodo, se hace grande. Además, yo este portátil lo voy a llevar en una maleta muy pequeñita junto a la tablet y algunas cosas más y va a caber sin ningún problema. Sin embargo, si compras un portátil más grande, obviamente va a ser más potente, pero tienes estos inconvenientes. También hay que decir que la duración de la batería de 5 o 6 horas de uso tampoco me la va a ofrecer un portátil tan grande con tanta potencia. Si le metes una gráfica GTX 765M, os aseguro que la batería no le va a durar 6 horas, o durará 2 horas, 2 horas y media. En fin, que cuando habléis de un portátil mejor, siempre pensad en que depende para qué. En definitiva, depende de las necesidades que tengáis cada uno y de para qué vayáis a utilizar vuestros dispositivos, os compraréis uno u otro. Y esto es extrapolable no solo a este equipo, hasta a portátiles, sino también a los teléfonos o a las tablets. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado y hayáis aprendido un poco más sobre este nuevo Ultrabook y por favor no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para ver muchos más vídeos como este. Recordad que podéis seguirme a través de las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros sorteos. Un saludo a todos y hasta la próxima.